acompañan Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 1. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilimia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A veces por ignorancia nos quejamos y decimos: pinta negro esto, pinta negro. Pero que vean que delantera de alimañas nos presenta la palabra en esta tarde aquí. Tiberio. En la media, Poncio Pilato y Herodes. Y en la delantera, Anás y Caifás. No es que esto ya es oscuro. Es que uno dice, es que ya no veo nada. Y cuando uno dice, no es que ya no veo nada, es que estoy ciego. No es que no veo nada, es que estoy ciego. Es todo negro. Pero normalmente cuando hay tanta pincelada de negro sobre negro y sobre negro, el lucero del alba está próximo. Está próximo. Está cerca. Y si estos eran los gobernantes, porque estos son los que se llevan la fama. Pero si estos eran los gobernantes, ¿cómo debe ser el pueblo? Porque Dios en su gracia da a cada pueblo los gobernantes que se merecen. Pero bueno, dejamos las alineaciones del partido y quisiera centrarme en que mientras estos sujetos dirigían la tierra, en ese mismo momento vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Amén. Sí. Porque Juan tenía un llamado de Dios para predicar. Predicar, queridos amigos, no es cuestión de voluntariado social. Predicar es un llamado divino. Amén. De tal manera que debe predicar aquel que está llamado a predicar y que tiene palabra para predicar. Amén. En Israel es así. En la iglesia del Señor siempre ha sido así. Oramos en esta tarde que Dios nos dé en su casa sus siervos. Amén. Aquellos que Él ha levantado desde antes de la fundación del mundo para que prediquen su palabra. Amén. Porque a estos queremos oír. A los que tú has llamado, Señor. Porque hoy no manda la sana doctrina. Hoy no manda la teología bíblica. Hoy manda la teología de la organización, de la denominación, la del seminario. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo,
que lleguemos a la predicación laica. Laica no hablo de la perra esa que mandaron a dar vueltas por el espacio, no. La predicación laica quiere decir que ahora resulta que somos tan modernos en la Iglesia que hemos establecido que cualquier hombre y ahora también cualquier mujer puede y debe predicar la palabra. Y esto, mis hermanos, es contra natura. Esto es contra la Escritura. Esto es violar la palabra. Esto es una gran falta de respeto al Señor. ¿Por qué? Porque ignora lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? El llamado. El llamado. Si Dios no te ha llamado a predicar, no subas a porque pecas tú y peca el que te lo ofrece. No subas. En el púlpito hoy ya tenemos púlpito a la carta. Hoy el púlpito está barato. Hoy en el púlpito tenemos políticos. Hoy en el púlpito tenemos alianzas. Hoy en el púlpito tenemos ilusionistas. Hoy tenemos magos en el púlpito. Y ahora hay dos nuevas dimensiones que suben al púlpito. Una es los animadores socioculturales y el coaching, los motivadores. Hay que motivar. Que Dios y su palabra no es suficiente. Hay que animarlos. A los muchachos hay que animarlos. Esto va contra la palabra del Señor porque ignora lo fundamental. Y lo fundamental es que nunca fue el hombre quien decidió predicar, es Dios quien llama a predicar al hombre. ¿Sí? Por eso el que está llamado a predicar no puede hacer ninguna otra cosa más que predicar, porque si no predica nada le satisface. Como dijo Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio. O con permiso de Hebreos 5:4, nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios. Pero aunque tenemos toda esta serie de cometas y asteroides hoy en el púlpito, palabra no. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Como en aquellos tiempos, la palabra de Dios escasea y no hay visión con frecuencia. No la hay. Así que vino palabra de Dios a Juan. Porque Juan tenía un llamado. Y también vino palabra de Dios a Juan porque Juan no solo predicaba la palabra, se sujetaba a la palabra que predicaba. No esperes nueva revelación del Señor si todavía hace años no has obedecido la última que te dio. No te engañes. Es el Dios de Abraham. En 11:31 le dijo que, y en el 12:1 y en el 12:7 de Génesis le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ves a la tierra que yo te mostraré. Estaba en Ur de los Caldeos, la dirección era para Canaán, pero hizo parada y fonda en Harán. Hasta que Abraham no se levantó de Harán, Dios no volvió a hablarle. Dios guía a sus siervos con su palabra, paso a paso. Cuando hay obediencia a su palabra, viene luz para el próximo paso. Es como cuando ahora salgo de aquí, si tienes que ir con el coche para casa, en el coche no está toda la luz que yo necesito. No me va a alumbrar el coche hasta Tarragona o hasta Vallbón. Me va a alumbrar 50 metros o 100. Muy bien. Cuando recorra esos 100, ya tengo 100 metros más. Y cuando haga 100 metros más, tengo 100 metros más. Y paso a paso, Noé caminaba con Dios.
Es lo mismo que caminar con la palabra de Dios. Si Dios habla, doy un paso. Si Dios no habla, quieto. Porque la iglesia del Señor y los siervos del Señor se mueven por la palabra del Señor. No por los sentimientos, no por las circunstancias, no porque la coyuntura, no porque es un tiempo, no, sino porque Dios habló. Este es el fin y el principio de todo negocio. Dios te habló, hazlo. Pero si Dios no te habló, no hagas nada. Yo sé que aunque me explico mal, ustedes me entienden bien. Y vino palabra de Dios a Juan porque tenía llamado. Vino palabra de Dios a Juan porque Juan obedecía a la palabra del Señor. Y vino palabra del Señor a Juan en el desierto. Quiero hacer una pequeña reflexión aquí. No sé si han notado o han meditado que en los últimos años son muchos los siervos del Señor que a través de la muerte el Padre se los ha llevado. Pero lo que resulta curioso no es solo que se los ha llevado, sino que se los llevó pero no los reemplazó. Y resulta que a los que quedan se los lleva al desierto. ¿Me están siguiendo? Los esconde. Los esconde en el desierto. Porque aquellos que están llamados a predicar en público son los que más instrucción secreta necesitan. Y no solo los esconde en el desierto, los protege. Porque Dios es bueno. Los protege no fuera cosa que del pedestal que les da, del servicio que les da, del ministerio que les proponen, lo usen para su propia gloria y empiecen a hablar por su propia cuenta. Dios en su misericordia a sus siervos también les guarda esto. Los esconde, los guarda y en el desierto los instruye a solas con Él. Y cuando el Padre de las Luces ha visto que sus siervos tienen claro que no son nada, entonces los envían a ministrar a su pueblo. Porque no sé si estarán de acuerdo conmigo. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Pero los siervos del Señor, después de su palabra y del Espíritu Santo de Dios para aplicar su palabra, es el don más valioso que hay en la iglesia. Amén. Amén. Algunos estarán pensando, me está exagerando este hombre. Lo repetimos. Después de la palabra del Señor y del Espíritu Santo que aplica la palabra del Señor, el don más valioso que Dios ha puesto en su iglesia son sus siervos. Escuchen. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. O sea, traducido, no interpretado, traducido. Amén. Amén. Veréis mi misericordia, porque el tema no es que tengáis pan de congoja, el drama no es que vais a tener que beber agua de angustia, la catástrofe sería que os retirara mis maestros. Aquellos que yo he designado para que ministren a vuestras necesidades. Eso sería un drama. Isaías 30, 20. Porque, mis hermanos y amigos, no es tanto la importancia en los siervos, pero los siervos son como los termómetros que nos indican cosas. Me explicaré. Cuando Dios retira a sus siervos, porque si la mayor bendición después de la palabra y de su Espíritu para aplicarla es sus siervos, qué catástrofe cuando Dios retira a sus siervos. ¿Por qué? Porque cuando Dios retira a sus siervos,
lo primero que ella hizo fue esconder su rostro. Es por eso que después esconde a sus siervos. Y cuando Dios esconde su rostro y después esconde a sus siervos, porque es la sombra que nos refleja aquí, es aviso de que el juicio está a punto de caer. Pero siervos del Señor, ánimo. Ánimo. Que no te engañe el diablo como engañó a Elías. No estamos solos. Hay 7.000 que no han doblado la rodilla. Y si en algún momento pues te toca estar solo, tranquilo también, porque aun tú solo, con Dios, mayoría absoluta. Pero no olvides, el Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en esta tierra tuvo persecución, tuvo polémica, donde predicó muchas veces tuvo que salir al trote. Se le opuso gobierno político, se le opusieron los de fuera, se le opusieron los de dentro, se le opuso la familia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siervos, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay. Porque lo mismo hacían vuestros padres con los falsos profetas. Si de mí habla todo el mundo bien, Dios te está diciendo que tienes un falso profeta delante de tus narices. No olvides este versículo, ni olvides tampoco que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay que estar llamado para predicar. No es obra social, no es voluntariado, no es que estuve unos años en el seminario y ahora me tienen que aguantar, no es eso. Bueno, vino palabra de Dios a Juan en el desierto, pero ¿y qué palabra vino? De Malmoel 2. ¿Y qué palabra vino? Predicaba Juan bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No, muy bien, no, gloria a Dios. Amén. Muy bien. Durante muchos años creí que era cristiano, pero en realidad no lo era. No diga amén. Llegó un momento en que me di cuenta de que nunca había sido cristiano y me convertí. Pero había sido miembro de una iglesia y asistía a mi iglesia y a sus cultos regularmente. Por tanto, la mayoría de los predicadores dieron por sentado que yo era cristiano. Pero hacían una suposición falsa, porque esa no era la verdadera evaluación de mi estado. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado, amén, me llevara a un verdadero arrepentimiento y me enseñara el nuevo nacimiento. Pero yo nunca oí hablar de esto. La predicación que escuchábamos siempre daba por hecho que allí todos éramos cristianos y que no estaríamos allí si no lo fuéramos. Este es uno de los errores fundamentales de la Iglesia y ha sido mi experiencia más común en el ministerio. Suponer que porque una persona venga regularmente a los cultos, sea cristiana. Amén. El señor que firma esto sabe un poco. David Martin Lloyd Jones, pastor de Westminster Chapel en Londres durante 30 años. Lo sabe desde dentro, lo sabe desde fuera y por la luz que le dio el Señor. O sea,
que el principal peligro al que yo me enfrento aquí en esta tarde, el principal peligro al que yo me enfrento aquí en esta tarde es que me crea que porque las personas que hoy están aquí me están escuchando y sean miembros de la iglesia, que son cristianos. Así es. Esto es lo que me dice a mí el Señor. Es el error más grave y el más común que ocurre desde aquí. Desde aquí no estoy hablando del lugar físico del camino, sino desde donde se predica la palabra del Señor. Estamos en el Espíritu, no estamos en carne ni sangre. El error más grave y el más común. ¿Sabe por qué? Porque se está dando enseñanza, se está dando edificación, se está dando instrucción, se está dando doctrina a gente que no ha nacido de nuevo, a gente que no tiene el Espíritu Santo. Y lo que están escuchando para ellos es locura. ¿Por qué? Porque eso se tiene que discernir espiritualmente, caballero. Si no han nacido de nuevo, esto es chino mandarín para ellos. Pero qué astuto que es el enemigo. Nos tiene adoctrinando a cabras un montón de años. Y la cabra, como es fiel, se tiene que ir al monte. Años y años detrás de las cabras. Pero parece que vamos entendiendo que es detrás de Dios de quien hay que ir. Porque el buen pastor, Juan 10, es el que va adelante. Y lo mejor que puede hacer un ministerio, un siervo, un pastor por su congregación, no es ir detrás de la congregación. Es ir detrás de Dios. Solo así puede ir delante de las ovejas. Aparte, si el pastor está todo el día detrás de las ovejas, acaba oliendo mal. Porque las ovejas dejan un rastro por donde pasan. Y si todo el día se va pisando todo aquello que va cayendo, ¿me están entendiendo? No hay higiene, hay mal olor, hay enfermedad. Estamos llamados a ministrar en la hermosura de la santidad. Y qué seguridad para una iglesia ver que su pastor, para él lo primero es Dios. Amén. Esa iglesia descansa en ese pastor. Pero digo que qué astuto que es el enemigo. Porque 30, 40, 20, 10 años ministrando a las cabras, quejándonos porque las cabras se van al monte, y lo que no se hizo es lo que el Espíritu Santo estaba llamando a hacer: predicar evangelísticamente, predicar el juicio que nos espera, predicar que sin arrepentimiento nadie verá a Dios, predicar la doctrina del pecado, predicar quién es Dios y quién es el hombre. Amén. Es por esto que el primer deber de un maestro es evaluar la capacidad de los que le están escuchando. Aleluya. Evaluar la capacidad de los que le están escuchando. No estoy diciendo que los bancos o las sillas tienen que dictar la predicación del púlpito, faltaría más. Pero sí estoy diciendo que Pablo dice a los corintios: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque no os puedo dar vianda, tenéis que beber leche todavía, como niños. Evaluar la capacidad del que está escuchando. Y miren lo que hizo Juan Bautista. Es lo primero. Cuando vio las multitudes allí en el desierto que venían a él para ser bautizadas, dijo: hermanos míos, me habían dejado solo, por fin se acuerdan de mí. No, hombre, no. Miren la evaluación de Juan el Bautista cuando vienen al desierto. Al ver a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡generación de víboras!
Las buenas tardes, qué poca educación. No fue a colegio de pago tampoco. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les dice quién son ellos y les dice que hay un juicio, que están bajo la ira de Dios. El siervo del Señor las evalúa, les da diagnóstico y ahora la terapia. Aleluya. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Amados, ¿cuántos han pasado, cuántos pasan y pasarán por la iglesia? Viviendo y muriendo en este error, que el parentesco no salva a nadie. Amén. Que el que seas amigo de fulano, de mengano, no te salva. Ni que vayas todo el día con gente santa. O que no te pierdas una campaña, o que estés en el crucero donde ministra no sé quién. Así es. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. La salvación es asunto de cada uno de nosotros con Cristo. No te salva ningún sobrenombre, les dice Pablo en Romanos 2 a sus hermanos judíos. Y a mí ni a ti no te salva ni que seas reformado, ni presbiteriano, ni calvinista, ni metodista, ni bautista, ni pentecostal. ¡Qué engaño! Así es. Le preguntaron a John Bunyan, el que escribió El Peregrino. Hermano Bunyan, ¿con qué nombre quiere ser usted conocido? ¿Con qué nombre quiero ser conocido? No le entiendo. ¿Sí? ¿Bautista? ¿Anabaptista? ¿Metodista? Respuesta del hermano. ¿Quiera el Espíritu Santo darme a mí un nombre aprobado por Dios? Sea creyente, sea cristiano. Pero todos estos nombres que les acabo de decir no vienen ni del Espíritu Santo, ni de Dios, ni del cielo, sino de Babilonia y del infierno. Porque por sus frutos los conoceréis. Son división y traen división. Wesley, Calvino, sí, sí. No te salva Wesley, no te salva Calvino, pero ojalá que tengas la fe de Wesley. Que vivas como Wesley y que sigas al Señor como Wesley le siguió. Eso sí. No te salva tener la sangre de Abraham, pero sí la fe de Abraham y las obras de Abraham. Sigue. Dice que el pastor de una denominación fue invitado a otra denominación a predicar. Y se llevó a la pequeñita de 5 años. Si mañana vendrás con papá, que papá predica en otra denominación. Y la niña fue con papá. Acabó el culto y la niña se puso a hablar en la puerta de la iglesia con el hijo del pastor de la otra denominación. Y la criatura le preguntó al hijo del pastor, que también tenía unos 5 añitos: oye, ¿tú de qué abominación eres? Juan Bautista predicó arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo predicó arrepentimiento. Pedro predica arrepentimiento. Pablo predica arrepentimiento. La Iglesia del Señor siempre predica arrepentimiento. Siempre. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y estamos bajo la ira de Dios. Y mis hermanos y amados, después de 400 años de silencio, porque el último profeta que habló era Malaquías, pasan 400 años hasta de que la palabra de Dios viene a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 400 años de silencio. Y viene la palabra al mayor hombre que ha habido en esta tierra hasta el Antiguo Testamento. Amén. Mayor que Abraham. Amén. Mayor que Isaac,
Así es. Mayor que Jacob, mayor que Moisés, Amén. mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que David. Amén. Porque de los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan Bautista, dijo el Señor. Amén. El mayor hombre que ha habido en esta tierra hasta ese momento, después de 400 años de silencio, es colocado no en Jerusalén, no en el palacio ni en el templo, en un desierto, para predicar: arrepiéntete. Aleluya. Arrepiéntete. Amén. Sufro por mis hermanos que me acompañan desde Valmuel. Llevan 3 meses escuchándonos al pastor Matías y a mí. Arrepentimiento. Y yo pensé, vendrán hoy aquí a Barcelona y me dirán: a ver si hay otro color. Lléganme, les hemos dicho de todo ya para que se vayan de la iglesia. Y aquí solo esperen sangre, sudor, lágrimas. No hay manera, mis hermanos. Y aquí están. Aleluya. Sí, mis hermanos, Juan el Bautista, el mayor hombre que había estado en esta tierra, está esta tarde aquí para decirte que si no confiesas tu pecado, que si no te apartas de tu pecado, que si no aborreces tu pecado, que si no odias tu pecado y abandonas tu pecado, no entrarás en el reino de los cielos. Amén. ¿Has tenido este arrepentimiento? ¿Cómo te lo diría? No haces lo que no tienes que hacer cuando nadie te ve. Oh. Muy bien. Oh. No hablo de arrepentimiento, remordimiento por las consecuencias, porque se sabrá, ¿y ahora qué? No. Claro que las consecuencias son dolorosas, pero arrepentimiento no solo por las consecuencias que son dolorosas, no, sino porque cada vez que peco, estoy amando a Satanás, estoy odiando a Dios. No falso arrepentimiento. Arrepentimiento del que la Biblia dice arrepentimiento para vida. Lo cual quiere decir que hay un arrepentimiento que es para muerte. Judas tiene un catálogo de esto. Arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata, confesó su pecado, dijo que él había traicionado a un hombre inocente, pero la Escritura le llama diablo. ¿No te pone a temblar esto? Así es. Y en el arrepentimiento, yo voy a tratar de decirlo, pero explicarlo, esto es obra del Espíritu Santo. Pero yo pondré el granito. Y en el arrepentimiento, ni tú ni yo tenemos ningún mérito. Porque el arrepentimiento es don de Dios. Ningún hombre ha sido justificado por su arrepentimiento. Solo la sangre de Jesús justifica a un hombre. No hay ningún grado de arrepentimiento que pueda justificar a nadie. Pero también te digo que no hay ningún alma que haya nacido de nuevo y que sea regenerada que no haya tenido arrepentimiento. Amén. Qué ruina si no comprendo que tanto el arrepentimiento como la fe son dones de Dios. Son las dos alas por las que el santo vuela al cielo. El que tiene verdadero arrepentimiento, según Dios, tiene verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si al predicar de la fe en el Señor Jesucristo ignora el arrepentimiento para con Dios,
estoy vendiendo magia, estoy haciendo ilusionismo porque le estoy diciendo a la gente que puede ser salvada del infierno sin tener que abandonar sus pecados. Así es. Y esto es gracia barata. Y la gracia es don. La gracia es gratuita, pero barata no. No, si no me han enredado a mí. Bueno, pastor, pues si el arrepentimiento es don de Dios y solo Él lo concede por su gracia, ¿qué puedo hacer? Yo trato de hacerme las preguntas. Si el arrepentimiento es don de Dios, es Dios quien lo da. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Tuviste algo alguna vez que Él no te haya dado? No. Ya. Piensa. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dormirás esta noche si Dios quiere. Amén. Y dormirás cuando Él diga que vas a dormir. Si hay alguno que tenga insomnio, sabe lo que es no poder dormir. A su amado dará el sueño. Despertaremos mañana cuando Dios diga. Mientras estamos ahora escuchando aquí, escuchas porque Dios mantiene tu corazón. Y te da el aire para que respires aunque tú no seas consciente ni lo pagues. Claro que si lo tiene que dar Dios, yo no tengo, es que no tuviste nunca nada. Todo es de Él, por Él. Decía Agustín de Hipona, San Agustín, hace cientos de años: Señor, concédenos aquello que tú demandas. Conviene repasar la historia de la Iglesia. Amén. Pensamos que porque iban descalzos y no tenían estilográfica, no tenían elifón. Estos sin ordenador nos dan 350 vueltas. ¿Verdad? Y no tienen problemas con la corriente. Están enchufados siempre al chorro. Aleluya. Señor, concédenos aquello que tú demandas. Le tuvo que corregir la plana a Pelagio, Agustín. Porque claro, si Dios manda que yo haga esto es porque yo lo puedo hacer. Y Agustín trata de decirle: no, querido, que Dios te mande algo no quiere decir que tú tengas la capacidad para hacerlo. Pero sí que tú eres responsable de responder a Dios por esa demanda. No es otra cosa. Si yo tengo una hipoteca y no la puedo pagar, la policía cuando venga a buscarme dice: bueno, como no tengo capacidad, te dejo. No, como no tienes capacidad, al tuyo. Claro, estamos hablando de Dios, no de Papá Noel. Amén. Estamos hablando de la palabra de Dios, no de María Salamiento. Es por eso que tanta gente duerme en la iglesia. Les cuentan cuentos. Señor, concédenos aquello que tú demandas. ¿Y que demanda Dios? Pues Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Hay que ir al seminario de MacArthur para entender esto. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Te lo puede explicar uno de los niños de nuestra iglesia. ¿Y porque Dios demanda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan? Pues porque todos los hombres en todo lugar son pecadores.
pide, recibe. El que busca, al que llama, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué sabemos del arrepentimiento nosotros? Dios respalda la predicación del arrepentimiento. ¿Quién escuchó a Juan Bautista? Salía él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Dónde? ¿Al templo? ¿A Jerusalén? ¿Al palacio? No, en el desierto. Y bueno, como a veces comenta el hermano, no, fui a predicar a tal lugar y me han dicho que la palabra, excelente. Gloria a Dios por la palabra, siervo, pero no vengas más. Pero en el caso de Juan, claro, estupendo, fueron las multitudes, ¿dónde? Al desierto, ¿no? Qué poder, qué poderío, qué atracción. Pero qué respuesta. Escucha. Eran bautizados por él, confesando sus pecados. No era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino sacando el veneno por la boca, ¿entiendes? Porque somos víboras. El bautismo de Juan ha sido único en la historia. Es algo de lo más grande que se ha visto, porque el bautismo para un judío era una humillación que no podía existir para él. Para él estaban los lavamientos ceremoniales de pies, de manos, donde llamar en renter campmansita. Pero bautismo no, porque el bautismo era para el degenerado que tenía que entrar a nuestro pueblo, porque nosotros somos los herederos del pacto, de las promesas y de la ley. Que un judío se bautizara era estar diciendo públicamente, muy bien, Señor, ten misericordia de mí y hazme de tu pueblo, porque soy un extranjero, soy un peregrino. Y dicen algunos que Juan Bautista no hizo milagros. No sé, yo igual lo entiendo mal. Un milagro es que un ciego vea, amén. Un milagro es que un cojo camine, amén. Y no es un milagro que el que se crea que ve se reconozca ciego. No es un milagro que el que se cree sabio se hace ignorante y se humille. ¡Qué milagros! ¡Qué milagros! En el desierto. En el desierto. Voy terminando. La primera labor de la Iglesia del Señor y de los siervos del Señor es la predicación de la palabra del Señor. No es la obra social. Aleluya. No es dar comida. De otro lado, recuerda David, te daré sacrificios que no me cuesten nada, sino que al pobre lo albergues en tu casa. Pero la esencia de la Iglesia, el llamado de la Iglesia no es la obra social. No es hacer buenas personas, no es educar a la gente, no es darle cursos de inglés ni de cocina. Esa no es la obra a la que está llamada la Iglesia. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Si no es justo, es injusto. Porque las mesas no dependen de nosotros.
Las mesas dependen de aquel de que nosotros dependemos también. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. ¿Qué debía ser la iglesia? Momento de crisis, de testimonio social fuerte. Eran viudas. Pobrecito del que toque a una viuda. Lean la Biblia cómo Dios cuida a las viudas, cómo las defiende. En su santo amparo, defensor de viudas. Viudas y desatendidas. Esto es grave, esto es urgente. Crisis. ¡Qué tentación! Los 12 a una dijeron: hemos visto las orejas al lobo. Nosotros persistiremos en el ministerio de la oración y de la palabra. Ahí es donde está el grifo que alimenta las mesas. Amén. Eso es lo que hay que cuidar, lo que no se ve. Amén. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Cuál es el problema del hombre? Una enfermedad mental, moral, espiritual, física. Mis hermanos, amados, el problema del hombre es que se ha rebelado contra Dios y ahora está bajo su ira. Ese es el problema. No son los alimentos. No es el paro. No son las consecuencias del pecado gordo. Nos hemos rebelado contra Dios y su ira está sobre nosotros. Y aun estando su ira, mira la gracia común. Llueve y hoy aquí me parece que todos hemos comido. Dijo Pablo, hablando de la salvación, que la salvación es traer a los hombres al conocimiento de la verdad. Ese trabajo, la única que lo puede hacer, porque es la única que está llamada para hacerlo, es la iglesia del Señor. Hacer ver al hombre su ignorancia. Tiene que venir al conocimiento de la verdad. Y para eso en la iglesia Dios levanta su palabra y a los ministros que dan su palabra para que hablen las palabras de verdad y de justicia que la gente necesita escuchar. La iglesia no compite ni con religiones, ni con médicos, ni con psicólogos. Somos de otra esfera. No estamos para eso. Eso son distracciones. No, pero hay que dar de comer al hambriento, no, pero yo sé todo lo que vamos a pensar. Yo sé. Y sé que yo soy muy ignorante de la historia de la iglesia. Por esto también les quiero decir esto. ¿Sabe de dónde nacieron los hospitales? ¿Sabe quién fundó los primeros hospitales en esta tierra? Los cristianos. ¿Sabe quién fundó las primeras escuelas? Los cristianos. ¿Saben de dónde salió esto que se conoce ya como ayuda o como subsidio? Ayuda al pobre, los cristianos. Aún los sindicatos invariablemente tienen su origen en el cristianismo. Pero no se me equivoquen, Dios no dice haced escuelas, haced sindicatos, sino que esto, que es por lo que el mundo se mata, solo es la propina de predicar la palabra del Señor. No, pero es que los tiempos han cambiado, pastor. Esto hace 20 años sí, lástima, llega un poco tarde. Porque aquí estamos en Barcelona, pero es que en América es diferente. Es otra cultura, sí, pero Dios es el mismo. Y la necesidad profunda del hombre sigue siendo la misma. Arrepentimiento para vida. Mis hermanos, cuando la iglesia ha levantado la palabra de Dios bien en alto, es cuanto más evangélica ha sido y cuanto más impacto social ha tenido. Sí. No sé si escucharon de Evan Roberts, el avivamiento de Gales. Empezaron con reuniones de oración.
Predicación de avivamiento, llamando al arrepentimiento para con Dios y a la fe en el Señor Jesucristo. Cerraron las cárceles porque no tenían borrachos que meter dentro porque se convertían. Cerraron los bares porque es que no habían borrachos que fueran a los bares. Ahora el sistema educativo de Escocia cambió, pero el énfasis no estaba en cambiar Escocia educativamente ni socialmente, sino que todo eran gotas, gotas y gotas de que se estaba levantando la palabra del Señor. Amén. Es tan grande el efecto de la palabra del Señor cuando hay un pueblo que se arrepiente que hasta los animales cambian. No lo estoy diciendo por usted, por favor, no me... Es que le voy a dar un dato que es real. En Gales, en los tiempos del avivamiento, allí se trabajaba en las minas, extrayendo carbón. Y los túneles eran pequeñitos y se utilizaba un tipo de animal que es un caballito que le llaman pony, porque tiene fuerza y no tiene mucha altura y puede entrar en esos túneles y arrastrar las vagonetas de carbón. Pero claro, antes de que se convirtieran los trabajadores que iban a las minas, esos animales solo sabían dos palabras, una para arre y otra para so, ¿entiendes? Una blasfemia para decirle que se pusieran en marcha y otra blasfemia para decirle detente. Pero claro, llegó el nacido de nuevo al día siguiente a la mina y cuando se puso delante del caballo dijo ¡ah! No le pudo blasfemar al animal. Y aunque le decía arre, le decía tierra, el animal no entendía nada porque llevaba años y años escuchando una blasfemia que era la que le ponía en marcha. 6.000 ponis tuvieron que ser sustituidos. Porque claro, les daban las órdenes nuevas y no entendían el idioma. Sus dueños habían cambiado de mente y de corazón. Aleluya. Y esto afectaba hasta los animales. Iglesia del Camino. Sin música. Iglesia del Camino. Olvida lo que queda atrás. Cuando nos dicen olvida lo que queda atrás, siempre pensamos en lo malo. No. Lo malo y lo bueno, olvidar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo. Porque es igual de estorbo lo bueno que lo malo. Te distrae de lo que tienes que hacer. El Señor nos lleva al desierto. Porque el Señor en el desierto da aguas y ríos en la soledad, pero para que beba mi pueblo, mi amado, mi escogido.